Salmo 126. Alabado sea Jesús. Amén. Vamos a leer los últimos 2 versículos del Salmo 126. Alabado sea Jesús. Voy a leer para todos y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Vamos a leerlo todos nuevamente. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Siéntese, dele la gloria al Señor. A su nombre, bendito sea Jesús. Vamos a compartir en esta mañana una enseñanza titulada Blancos para la siega. ¿Cómo dije? Blancos para la siega. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea Jesús. Y hace unos días atrás, quizás 2 semanas, compartía la introducción de este mensaje en un domingo donde vinieron pocos hermanos. Es una enseñanza bastante extensa, pero íbamos a resumirla. Y en ese momento compartimos la introducción solamente de la enseñanza, alabado sea Dios. Y resaltábamos allí que Cristo, Jesús, cuando estuvo entre nosotros, todo el mundo lo reconoció y lo identificó porque era hijo de José o porque era hijo de María. Y los que le identificaron, los que le conocieron cuando fue hombre, seguramente también muchos decían, ese es el carpintero, como lo registra uno de los evangelistas. Decían, ese es el hijo del carpintero, o también lo llamaban él mismo el carpintero. ¿Sí? Y decíamos, ¿a cuántas personas quizás Jesús benefició con sus trabajos? ¿A cuántos les hizo un asiento, una cama? ¿A cuántos muebles se entregó, labró Jesús con sus propias manos? Y mucha gente se benefició del trabajo físico que hacía Jesús. Así que mucha gente identificó a nuestro maestro por su laboriosidad. Pero Jesús también no solamente sabía de carpintería. Vemos a Jesús cuando se acercó, por ejemplo, a Pedro y a algunos que estaban con él y los llamó. Y le dijo, venid conmigo que yo los voy a hacer a partir de ahora pescadores de hombres. Es decir, Jesús también conocía algo de la pesca. Alabado sea Dios. Pero es mucho más impresionante aún cuando encontramos en un momento dado que Jesús llama a mucha gente. De hecho, los judíos se han caracterizado hasta el día de hoy por ser un pueblo agrícola, es decir, cultivan la tierra. Y él llamó a mucha gente, o más bien mucha gente se acercó delante de él y él comenzó a hablarles con toda autoridad y propiedad acerca de cómo labrar y cultivar la tierra. De ahí sacó Jesús muchas parábolas. Eso me demuestra a mí que Jesús también conocía del arte de la agricultura. Amén. Era un hombre capacitado en todo. Alabado sea Dios. Sabía hablar, sabía captar la atención de la gente. Es más, él sabía que hablándoles de esa forma, en esos términos, tomando esos elementos del medio de la cultura para hablarles al pueblo, el pueblo podía entender, si bien quizás en algunas ocasiones no podía profundizar espiritualmente a lo que Jesús estaba refiriendo, pero ellos entendían literalmente lo que Jesús hablaba por parábolas. Alabado sea Dios. Y eso fue costumbre. El Salmo 126 al parecer fue compuesto, fue cantado en un momento en el que el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Ellos sabían que habían sido llevados allí por causa del pecado. Reconocían que se habían levantado contra Dios haciendo lo que la palabra no indicaba que tenían que hacer, o haciendo lo opuesto a ella. Eso los llevó a estar cautivos un tiempo en Babilonia. Estando allá, la mayoría se corrompió. Algunos que fueron naciendo en cautiverio y que fueron recibiendo la palabra, que fueron implantando, los que permanecieron fieles, como Daniel, sus compañeros, como Ezequiel y un grupo de sacerdotes que permaneció al lado de Ezequiel y algunos otros ancianos, esos comenzaron a crecer con la esperanza de algún día retornar a su tierra. Pero muchos se quedaron. Por eso es que cuando regresaron a Judá, encontramos que no todo el pueblo regresó. Y los que regresaron tenían la esperanza de volver a reedificar o de volver a edificar lo que el enemigo un tiempo atrás les había destruido. Así que cuando el salmista expresa allí
en el contexto del Salmo 126, que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, está exponiendo la esperanza que tenía él, y seguramente la esperanza que tenían muchos de los que estaban de acuerdo con él, por retornar a su tierra, por volver a ser la nación próspera que un día fueron y que por causa del pecado le fue quitado. Tenían esa esperanza. Pero miren cómo se apoya en el acto de sembrar, en el acto de regar, en el acto de esparcir la semilla. Alabado sea Dios. Y es porque, de acuerdo con los anales judíos, cuando alguien iba a sembrar la semilla, específicamente los cereales como la cebada o el trigo, era porque de tiempo atrás tenía seleccionado y almacenado y guardado cuidadosamente cierto grupo de semillas que él en su momento consideró era la mejor semilla y que la protegió del agua, de la humedad, la protegió de los roedores, la protegió de la plaga, y allí lo sostuvo por un tiempo, y él sabía que esa semilla corría un riesgo. ¿Cuál era? Que él podía sembrar, pero él no sabía con exactitud si esa semilla iba o no iba a producir. Entonces él sembraba con cierto dolor y decía, yo la tiro, pero no sé si a la vuelta de tantos meses voy a recoger o no. ¿Cuánta gente en estos tiempos sembró ñame y no recogió nada? ¿A cuánta gente se le perdió la yuca, el maíz? Y esa gente ahora dice, perdí mi plata, invertí en algo que no produjo nada. Entonces eso era, digámoslo así, la incertidumbre que había en la mente de alguien que sembraba. Quizás el tiempo haga bueno, quizás haga malo, no sabemos si puede venir una plaga y arrase con el cultivo. Entonces él va sembrando, va tirando la semilla con dolor, porque se tiene que desprender de aquello que guardó por mucho tiempo, y la regaba con la esperanza de que esa tierra fuese buena tierra. Alabado sea Dios. En el siguiente versículo, él expresa la esperanza de recoger algo y dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. En la eventualidad de que le fuera bien a la semilla, de que fuera buena tierra, de que le hiciera buen tiempo, entonces, pasado el tiempo preciso para recoger, el hombre se iba a gozar y a decir, sembré un bulto pero recogí 1000. Con regocijo viene trayendo el fruto de su siembra. A su nombre, a su nombre. Bendito sea Dios, alabado sea Jesús. Pero vamos a analizar que luego que la semilla es sembrada, tiene que pasar por un proceso, tiene que pasar por un tiempo determinado y se tiene que enfrentar a muchos golpes que la vida le va a dar, y que ese proceso tiene que, o espera el sembrador, que a pesar de los golpes, que a pesar de las dificultades, que a pesar de la plaga que quiera llegar, él cree, considera y tiene la esperanza de que pasado el tiempo, cuando él se asome a su sembrado, va a encontrar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene la esperanza de que va a encontrar fruto. Ahora, ¿se le van a perder ciertas plantas? Sí. ¿Algunas plantas no van a dar lo que él quería? Sí. Y lo vamos a estudiar por la palabra de Dios en este día, si Dios nos lo permite. ¿Cómo dije que se titulaba el mensaje? Blancos para la siega. Alabado sea el Señor. Y quiero que vaya al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Y busque capítulo 4. Alabado sea el Señor. Evangelio de Marcos, capítulo 4. ¿Lo tiene? Dice desde el versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó
y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca del mar, los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces Jesús no solamente da la palabra, sino que se dispone a explicársela a aquellos que se habían quedado cortos en la comprensión de la misma. Entonces Él le dice 4 cosas. El sembrador salió a sembrar, tiró la semilla. La costumbre era arar el campo, regar la semilla, y posterior al regado de la semilla se volvía a pasar el arado para que la tierra que ya estaba suelta cubriera la semilla, y entonces ya cubierta la semilla hasta comenzar a germinar. Él la tiró, pero obviamente no toda cayó en buena tierra. La primera cayó ¿dónde? ¿Dónde cayó la primera semilla? Junto al camino, ¿verdad? Junto al camino, es decir, a donde no llegaba el arado, a donde la tierra, después de pasado el segundo arado, no alcanzaba a cubrirla. Esa cayó junto al camino y por lo tanto era presa fácil de las aves. Él dice allí en su explicación que esa que cayó junto al camino está referido a aquellos a los cuales se le está predicando el evangelio, la palabra, pero viene Satanás y se la lleva. Viene Satanás y la quita. Amén, a su nombre. Ahora yo me pongo a pensar que Jesús ahí estaba en posición de predicador. Él se puso en un lugar más alto. Obviamente no había equipo, no había amplificación. Se puso en un lugar más alto, y él como predicador entendía que de toda esa multitud que le estaba escuchando, no todos eran buena tierra. Amén. Yo creo que eso debe saberlo todo predicador. Yo sé cuando predico que no todos son buena tierra. A su nombre, a su nombre. Porque algunos escuchan la palabra, es decir, se tira la semilla, pero apenas salen de aquí, como no los cubrió el arado, Satanás viene y se lo lleva. A su nombre, a su nombre. Yo le decía a los hermanos en esa ocasión: ¿cuántas veces usted y yo fuimos a la iglesia tradicional? Y el cura, el sacerdote, se paraba en su atril, en su altar, y decía: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y comenzaba a leerlo. Y cuando terminaba decía: palabra de Dios. ¿Y qué respondíamos nosotros? Te alabamos, Señor. ¿Cierto? Y lo que tiró fue semilla, porque era palabra de Dios. Amén. Pero ¿para dónde salía uno de allí? Yo salía para la cantina. No sé para dónde salía usted. Algunos salían a mentir, otros a adulterar. ¿Cuántos después de salir de allí iban al prostíbulo? Mucha gente. Satanás se llevaba automáticamente la semilla. Amén. A su nombre. Y como no se le regaba, pues peor las penas. Amén. Pero no crea que eso solamente pasa en la iglesia tradicional. En las iglesias evangélicas pasa lo mismo. ¿Cuánta gente recibe semilla? Pero como no les cae en tierra de arado, Satanás se la lleva. Rapidito se la lleva. Y entonces ese que escucha la palabra y dice: yo no estoy de acuerdo con eso, se la llevó. Enseguida se llevó la semilla Satanás. A mí no me parece, se la llevó. Alabado sea Dios. Ni siquiera es un juicio doctrinal, es un juicio quizás personal que hacemos de ello. Alabado sea Dios. Se la llevó. Y seguimos explicando, o sigue explicando el Señor, porque yo aquí tengo poco que explicar. Alabado sea Jesús. Siga leyendo. ¿Quedamos en qué versículo? Ayúdeme, por favor. 5, ok. Dice: otra parte. No, pero estamos en la explicación.
15. Dice, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en los corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Jesús explica, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahí está otro grupito, aquellos que tienen poca profundidad, ¿sí? Poca profundidad. Y como tienen poca profundidad, la humedad les cae más rápido, por eso brotan rápidamente. Son fogosos en el momento, se disparan de gozo, alabado sea el Señor, pero apenas le viene la tribulación por causa de esa palabra, por causa de ese mensaje, automáticamente se queman y se van al mundo. Amén. Mire que Jesús comienza hablando de los que no son buena tierra. Amén. De los que no, es decir, aquellos en los que se pierde la semilla. Semilla se perdió. Por eso decimos al comienzo, él va tirando la semilla y en ocasiones lo hace con dolor porque él no sabe si esa tierra va o no a producir. Amén. A su nombre. Se me perdió la semilla. Seguimos leyendo, por favor. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es infructuoso? Que no lleva fruto, no produce fruto. Y de esos están abundando mucha gente. Es decir, aquellos que tienen su corazón apegado a las riquezas, a las cosas terrenales, que son avaros, que son codiciosos, como dice Pablo en otro pasaje, de ganancias deshonestas. Esos recibieron la palabra. Esos quizás crecieron, es decir, mostraron algo de forraje, de follaje, mostraron algo de hojas. Pero cuando comenzaron a ver ganancias, cuando comenzaron a ver riquezas, cuando comenzaron a ver cosas materiales, automáticamente se ahogaron. Mala tierra. Amén. Mala tierra. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. A Dios y a Jesús le interesa la buena tierra. Siga leyendo, dice, el último versículo. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Buena tierra. Dice que 3 cosas deben darse si fueron sembrados en buena tierra. Número 1, oyen la palabra. 2, la reciben. 3, dan fruto. Y ahí explica, algunos a 30, otros a 60, otros a 100 por uno. Esa es la tierra que a Dios le interesa. A su nombre. Los que son buena tierra, los que escuchan la palabra. ¿Quién lee, por favor? Busque Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1. Alabado sea Dios. Apocalipsis, capítulo 1. Alabado sea Jesús. Cuando Juan recibe la revelación y le escribe, hablando de parte de Jesús, aparte de Cristo, él dice en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿qué? Está cerca. ¿Para qué? Para la siega. El tiempo está cerca para la siega. Oyen o leen, oyen y guardan la palabra de la profecía de este libro. Amén. A su nombre. La palabra ha sido regada, la semilla ha sido regada, ha sido esparcida. De hecho, este acto de predicar hoy, estoy esparciendo semilla. Amén. Quizás has venido por primera o segunda vez a este lugar. Asegúrate de ser buena tierra. Amén. Y no que al salir de este lugar Satanás se la lleve. 1, puede pasar. 2, no que al salir de este lugar salgas con gozo y tiempito después te apagues. No.
No que al salir de este lugar vayas a crecer por un tiempo y después los afanes de la vida y el amor por la riqueza, por el materialismo, ahoguen la palabra y te mueras. No, Cristo no quiere eso. Cristo quiere que seas buena tierra. Amén. Denle un aplauso al Señor en este día. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Así que ya sabemos que algunos se mueren, no están. Algunos comienzan a crecer sin ningún problema. La semilla es esparcida, es regada, es cubierta por la tierra. La semilla después del segundo arado no se ve. Alabado sea Dios. Ese grano, el mismo Jesús dijo, el grano, si no cae tierra y muere, no lleva fruto. ¿Cierto que él lo dijo? Pero si el grano cae a tierra y muere, este lleva mucho fruto. Así que ese grano cae, es cubierto por la tierra y él comienza en un proceso de descomposición, pero al mismo tiempo un comienzo de regeneración, porque él ya lleva allí en ese pequeño grano, en esa pequeña semilla, lleva la configuración genética, es decir, lleva toda la información que el Todopoderoso puso allí para que ella comenzara a germinar. Es decir, Dios hizo lo suyo. Amén. Dios puso sus ingredientes. Ahora la tierra, que es su corazón y que es mi corazón, tiene que proveerle los minerales, los nutrientes. Alabado sea el Señor. El agua. Bendito sea Jesús. Así que dependiendo de la tierra, así será el crecimiento de la palabra. Entonces, ¿qué es lo malo? No es la palabra. La palabra siempre será buena. La semilla siempre será escogida, seleccionada. El problema puede estar en la tierra. Amén. Puede estar en la tierra. Ahora, si la semilla está oculta, eso me habla a mí de privacidad. Si está cubierta, me habla a mí entonces de estar en lo oculto con Dios. Me habla de intimidad. ¿Cuándo la semilla comienza a brotar? Cuando usted y yo comenzamos a tener una vida de intimidad con Dios. Y aunque el mundo, aunque en el exterior no se vea qué está pasando, allí dentro de esa tierra, allí en lo que no se ve a la vista de los hombres, algo está comenzando a germinar. Amén. Por eso Jesús le dijo a Timoteo, tienes que nacer de nuevo. Y él plantó la semilla. Esperaba que ahora esa semilla comenzara a crecer o a germinar, a nacer de nuevo. Y eso no se ve, eso se produce acá adentro. Amén. A su nombre. Es por eso que cuando cae una semilla cualquiera de tamarindo, por ejemplo, esta vez está removiendo la tierra y encuentra que ese granito ya tiene una pequeña raíz, comenzó a germinar. ¿Usted se dio cuenta o no se dio cuenta? Amén. Era privacidad, intimidad con Dios. Pero claro está, si esa intimidad, si esa privacidad, si en aquello que no se ve se da un buen germinar de la semilla, eso entonces va a dar como resultado una hermosa planta. Amén. Por eso él dijo, mas tú entra en tu aposento, cierra tras ti la puerta y ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? ¿Te recompensará dónde? En público. A su nombre, a su nombre. De allí depende todo, de que crezca aquí. Alabado sea Dios. Si el crecimiento aquí es malo, esa planta se cae. Amén. Si el crecimiento aquí, repito, es malo, esa planta se cae, no prospera, no produce, no echa buenas raíces. Bendito sea Dios. Lo que sostiene el árbol firme contra la tormenta, contra el agua. Alabado sea el Señor. Y aun cuando lo cortes, si tiene buena raíz, él germina nuevamente. ¿Sí o no? Germina, produce otra vez porque tiene buena raíz, es decir, es buena tierra. Por eso usted ve cristianos que pasan por las verdes y las maduras, que el diablo los coge y los tira por el suelo. Alabado sea Dios, que los mueve de aquí para allá, que viene un problema sobre problema, pero permanecen. ¿Por qué? Porque echaron buena raíz, porque eran buena tierra. Pero hay otros que no, que se los lleva con todo y raíz. Los arrancan, no estaban bien sedimentados, bien, digámoslo así, fundamentados, plantados. A su nombre, a su nombre. Pero ¿sabe qué? Si él esparció la semilla, él no viene a buscar la misma semilla. Así que está bien, comenzó a dar crecimiento en el corazón. Eso es bueno, pero allí no termina todo. Porque él no viene a cegar, él no viene a recoger la misma semilla que se sembró. Imagínense que una persona siembre 50 ñames y recoja 50 ñames.
Y estará contento después de tanto tiempo de gastar en arado, en limpieza, en fertilizantes, en qué sé yo. Alabado sea el Señor. Así que Él no viene a buscar lo mismo, Él viene a buscar fruto abundante. Amén. Alabado sea el Señor. Y es curioso que en el mismo pasaje, capítulo 4 de Marcos, un poco más adelante, específicamente desde el versículo 26, habla de otra parábola. En esta ocasión le llama parábola del crecimiento de la semilla, o le llamaron los traductores y editores de esta versión. Amén. ¿Lo tiene? Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Mire, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ahora les habla con los mismos elementos, con una parábola un poquito similar, pero que contiene de pronto otro mensaje, y es ya no acerca del acto de sembrar, y ya no en el evento en que la tierra sea o no buena, sino que aunque la tierra sea buena, y suponiendo que toda la tierra sea buena, esa semilla, para poder ser después de un tiempo cosechada o segada, necesita pasar por un proceso. Todo cristiano, antes de madurar, todo cristiano antes de estar blanco y apto para la siega, tiene que pasar por un proceso. Si se queda en una de esas fases, no es segado. Alabado sea el Señor, no es segado. A su nombre, a su nombre. Entonces vamos a asumir que la Iglesia de Cristo del Salvador es buena tierra. Vamos a asumir que todos somos buena tierra. Ya la semilla fue esparcida, ya el arado se dio, la semilla fue cubierta, comenzó a germinar. Bendito sea Dios. Todos comenzamos a tener privacidad e intimidad con Dios, buena relación, comenzamos a echar raíces. Alabado sea Dios. Y entonces, si comenzamos a echar raíces, dentro de poco el mundo, es decir, el exterior, tiene que comenzar a ver en mí que se está dando una transformación, que se está dando un cambio. Y allí es donde el mismo Jesús dice que después de sembrado, ¿qué es lo primero que sale? ¿La qué? La hierba. Lo primero que sale después del sembrado es la hierba. Es lo que se ve. Repito, semilla no se ve, intimidad, comunión, privacidad con Dios. Pero la hierba comienza a hablar del testimonio que estoy presentándole a la humanidad, de lo que la gente ya puede ver. Cierto que cuando uno va en un bus, una moto, o va con alguien y de pronto pasa por un sembrado y se ve verde y se ve cubierto de hojas, la gente dice, oye, pero qué sembrado tan bonito, oye, pero qué sembrado tan hermoso. Alguien decía hace unos días, oye, esa yuca está buena, porque avistaba a lo lejos mientras íbamos en el carro y él miraba que tenía buen forraje, buen follaje. Alabado sea Dios. Esa yuca está buena. Hierba, primero es hierba. Alabado sea Dios. Y después dice que después de la hierba, ¿qué viene? Espiga. Amén. Es decir, comienza a dar muestra de que puede o no llevar fruto. Porque la espiga no siempre es prenda de garantía para que eso sea buen fruto. Amén. Porque algunos se quedan en la espiga, como vamos a ver ahorita. Espiga. Después dice, mire que después de la espiga dice, luego grano, ¿grano qué? ¿Quién lo lee? ¿Grano qué? Grano lleno en la espiga, es decir, es un grano verde, es un grano lechoso, como cuando usted coge la mazorca, el maíz todavía verde para hacer bollo, para hacer buñuelos. Está verde, grano lechoso, grano lleno. Bendito sea Dios. Y por último, ¿qué dice? ¿Luego qué? Se les perdió. ¿Luego qué? ¿Qué es lo último antes de la siega? ¿Grano qué? Por favor, léalo. Grano maduro. 4 fases.
4 fases a los que me tiene que llevar mi intimidad con Dios. Número 1, hierba. Número 2, espiga. 3, grano lleno en la espiga. Y 4, grano maduro. Solo después del grano maduro, el dueño de la siega, el dueño de la cosecha, el dueño del sembrado, mete la hoz para cegar. A su nombre, a su nombre. Él espera que en cierto tiempo su grano esté maduro. Así que, pasado el tiempo, ¿sabe qué hace él? Él se para en una colina. Desde allí avista todo el sembrado. Y comienza a detallar cuál parte del sembrado está ya blanco para la siega. Entonces observa y dice, sí, ya hay un pedacito, pero no puedo llevármelo así. Y baja. Y 1, 2 o 3 días después vuelve a subir. Y dice, ya hay parte del sembrado que está blanco para la siega. Y así lo hace hasta que él considera que ese sembrado está apto para que le metan la hoz. ¿Sabe lo que es una hoz, verdad? ¿No sabe lo que es una hoz? Una hoz es una especie de cuchilla pegada a un mango, que a veces era un mango corto y se usaba para segar. Era un machete pero curvado, por así decirlo, que usaba para segar las espigas, los cereales. A veces el mango era mucho más largo, ¿sí? Y le llamaban guadaña, que es, digámoslo así, el antecesor de esa guadaña eléctrica o mecánica que hay por allí, que usan para podar las orillas de las carreteras. Esa era la hoz. Alabados. Eso, la hoz estaba afilada, estaba lista. ¿Qué estaba esperando él? Que el grano estuviera maduro. ¿Cuándo se identificaba si el grano de trigo estaba o no maduro? Por el color, si estaba blanco. El blanco en la Biblia me habla de santidad. ¿Cuántos dicen amén? Me habla de santidad. Grano verde no era cegado. A su nombre, a su nombre. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Ahora, miren lo que dice el Evangelio según San Juan. Busque San Juan, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Alabado sea Dios. Ese es el momento en que Jesús habla con la mujer samaritana. Y después que ha hablado con la mujer samaritana, ella se va y comienza a exponerle a sus coterráneos, a los que vivían allí en Samaria, todo lo que Jesús fuera de la ciudad le había dicho y cómo él le había contado toda su vida, le había descubierto su corazón. Y dice la Biblia que muchos creyeron por la palabra de ella y comenzaron todos a salir de sus casas y a subir hasta donde estaba Jesús. En el capítulo 4 de Juan, bendito sea Dios, versículo 35, Jesús levanta su mirada y observa a los hombres subir hasta donde él está. En el momento están los discípulos ahí que habían llegado de comprar algunas cosas y él les pregunta, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están ¿qué? Blancos para la siega. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A esa multitud que iba subiendo la ladera del monte para encontrarse con él. Miren los campos, ya están blancos. Y en ese momento, hablando en el aspecto de la agricultura, no era tiempo de siega, porque ellos decían, faltan todavía 4 meses. Pero él viendo a la gente, de hecho no eran judíos, eran gentiles, le dice, ya los campos están blancos para la siega. Así que Jesús va a cegar campos blancos. Amén. Quiero que usted levante su mano derecha, por favor, y colóquela sobre su mano izquierda. Y dígase usted mismo, madura. Alabado sea Dios. Madura, porque si no, no somos cegados. Amén. Si no, no somos cegados. Alabado sea Jesús. Ahora, en ese proceso de crecimiento, esa planta atraviesa por ciertos riesgos. Atraviesa por ciertos riesgos. Bendito sea el Señor. Y entre esos riesgos, gloria a Dios, que atraviesa la semilla, está el hecho de que Jesús narró otra parábola. Búsquela, por favor. Vaya a Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 13.
capítulo 13, desde el verso 24 en adelante, dice la Escritura, ¿ya lo tiene? Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Escuche bien, buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Riesgo. Cuando la semilla que fue sembrada en buena tierra comienza a brotar y sale la hierba, entonces junto con la hierba comienza a brotar también cizaña. Riesgo inminente. Alabado sea Dios. ¿Sabe qué sigue diciendo la Escritura allí? Que cuando los dueños del campo, bueno, lo dice más adelante, en este momento no preciso dónde está, pero está más adelante, que cuando los que trabajaban para el dueño del campo se dieron cuenta que estaba brotando la cizaña, fueron donde el dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembraste tú trigo en el campo? Sí, yo sembré trigo. ¿Cómo pues tienes cizaña? Él se puso la mano en la cabeza y dijo: lo que pasa con un enemigo, estas son palabras mías, lo que pasa con un enemigo, vino de noche y sembró cizaña. ¿Verdad? Le preguntaron entonces: ¿quieres que la arranquemos? Digo, no, déjenla allí. Déjenla allí. No sea que queriendo arrancar la cizaña, arrancan también con ella el trigo. ¿Cuál era entonces el problema? Es decir, ¿cuál era el riesgo que tenía el trigo? Que cuando crecían, hermano, yo que lo vi, son exactamente iguales. Cualquiera podía equivocarse y para jalar la cizaña, podía jalar también el trigo. Son exactamente iguales. Entonces le dijo: déjenlos allí, déjalos crecer juntamente hasta el tiempo de la siega. ¿Por qué hasta el tiempo de la siega? Porque en el tiempo de la siega el que se ponga blanco es trigo, el que no es cizaña. A su nombre, rinde un aplauso al Señor en este día. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Déjalos allí. Alabado sea Jesús. Siga leyendo por favor ahí mismo en la parábola. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre. Bueno, ya leímos eso. Ya yo se lo parafraseé. Usted puede leerlo. Quiero que leamos la interpretación que le da Jesús a esa parábola de la cizaña. En el capítulo 13, mismo capítulo 13, versículo 36, búsquelo por favor. ¿Lo tiene? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es ¿quién? Es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Alabado sea el Señor. Entonces mire que la cizaña sabe dónde nace, también nace en buena tierra. Por eso le decía, asumimos que la iglesia de Cristo el Salvador, toda es buena tierra. ¿No cree usted que por eso no nace cizaña? Sí nace cizaña. Amén. Y el enemigo la siembra de noche, es decir, cuando somos más susceptibles, cuando estamos más descuidados, cuando somos más vulnerables, perdón, yo dije susceptibles, vulnerables. Amén. A su nombre. Ahí siembra la semilla. Comienza a crecer. Alabado sea Jesús. Pero hay quienes se dan cuenta, ¿sí o no? Hay quienes dicen: Padre, no sembraste trigo. Sí, entonces porque hay cizaña. Él va a decir: déjalos quietecitos. No los toques, no los arranques. No sea que con ellos se vaya parte del trigo. Déjalos crecer, déjalos germinar. Cuando esté en blanco, yo veré.
Alabado sea Dios. A su nombre, bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. ¿Cuántos le brindan un aplauso a nuestro Dios? Vamos a ver un ejemplo de hierba. Alguien que se quedó en el proceso de crecimiento y no llegó a dar nunca trigo. Se quedó en hierba, pura hierba. Alabado sea Dios. Vaya al Evangelio según San Mateo. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Capítulo 14, perdón. No, yo me equivoqué. Es 14, pero no es Mateo, es Marcos. Marcos capítulo 14. Amén. Capítulo 14 de Marcos. Busque verso 43. Dice, luego, hablando Jesús, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Entonces, ¿quién era pura hierba? Judas. Era pura hierba, era pura bulla. Alabado sea el Señor. Es decir, él estaba en el campo, él fue sembrado, la palabra que era buena comenzó a echar algo de raíz, y la gente comenzó a decir, anda con los cristianos, anda con Jesús. Comenzó a mostrar algo de testimonio porque la hierba se ve, ¿sí? Pero ese se quedó allí, ese no mostró nada de espigas. Bendito sea Jesús. Ese solo sirvió de decoración, al contrario. Miren que ese, siendo hierba mala, siendo cizaña, alabado sea el Señor, fue cortado cuando la verdadera planta fue crucificada. Amén. Trigo y cizaña estaban allí junticos. Y Jesús pudo haberlo cortado antes y no lo hizo. Él sabía, de hecho cuando comían, él sabía que Judas le iba a entregar. Y le dijo, ve y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ponte pilas. Hierba mala, cizaña, a su nombre. Buena tierra, pero cizaña. Alabado sea el Señor. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento también tenemos un ejemplo de hierba mala? Un día el pueblo de Israel le dijo a Dios, Dios, somos una nación, pero hay algo en que nos diferenciamos de las demás naciones, y es que ellos tienen rey y nosotros no. Por lo tanto te pedimos que nos des un rey como lo tienen las demás naciones. Y aunque Samuel altercó con el pueblo, llegó un momento en que fue tanta la insistencia del pueblo, en que Samuel oró a Dios y Dios le dijo a Samuel, está bien, dale rey, unge a Saúl, pero también dile las cosas malas que Saúl va a hacer con el pueblo. Se las cantó enseguida, ¿sí o no? Y Saúl recibió la palabra, fue ungido, y todo el mundo veneraba y alababa a Saúl. Pero Saúl no dio fruto, ¿o sí? No, al contrario, persiguió a David para matarlo. Es decir, ahí estaba trigo y cizaña, la cizaña a punto de matar al trigo. Juntos crecían, juntos se desarrollaron. Pero no la cortes enseguida, déjalos allí. Amén. A su nombre, a su nombre. Solo cuando Saúl fue cortado, la cizaña, el trigo, que fue David, pudo mostrar entonces su fruto, siendo un buen rey sobre la nación. Alabado sea el Señor. Mi hermano, no te quedes siendo hierba. Amén. No te quedes siendo hierba. Nelfri, no te quedes siendo hierba. A su nombre. Porque no es lo que viene a cegar nuestro Señor. Amén. Entre otras cosas, la Biblia dice
que la vida del hombre, hablando en este caso de lo corto que es la vida, es como la hierba del campo, ¿cierto? Que ahora brota, de pronto sale el sol, la quema y se murió. Amén. Bendito sea Dios. La segunda fase, espiga. Espiga. La espiga es cuando hay indicios de que puede o no haber fruto. La espiga antecede al fruto, precede al fruto. Puede o no haber fruto. ¿Quiénes fueron espigas solamente y se quedaron allí? Busquen Mateo capítulo 23, por favor. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a salir desde el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras filas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro Señor, vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿De quiénes eran solamente espiga? Los que se mostraban, los que decían: mira que soy más que hierba, los fariseos y los escribas. Es decir, los que se mostraban religiosos por fuera, los que se mostraban santos y aptos para ministrar en el templo, para enseñar la ley. Pero Jesús cuestionó la hipocresía que había en sus corazones. Pura espiga. Alabado sea el Señor. Entonces no es, alabado sea el Señor, la apariencia externa lo que determina que sea buen fruto. Amén. A su nombre, a su nombre. Y todos tenemos que pasar por allí, por el momento en que somos espigas. ¿Sí o no? Que uno en un momento en el Evangelio en que uno quiere hacer de todo, ¿sí o no? Quiere estar allí. Hermano, yo barro la iglesia, hermano, yo llevo los instrumentos, hermano, yo hago aquello. Eso hace parte del crecimiento. El problema es que me quede allí. Amén. El problema es que siga siendo solamente espiga. A su nombre, a su nombre. Tengo que ir a otro nivel. Alabado. ¿Cuál es el siguiente nivel? Grano lleno, ¿dónde? En la espiga. Grano lleno en la espiga. Bendito sea Dios. El grano lleno, en cualquiera que sea el fruto, en cualquier cereal, en cualquier grano, es atractivo para ciertas plagas. Es por eso que el maíz, cuando está verde, le atrae al gusano, por ejemplo. ¿Verdad? Se come la parte interna del grano y este grano se muere, se pudre. Entonces, cuando el grano en la espiga está lleno, ya está blando, está verde, corre el riesgo de que desde dentro una polilla, una plaga comience a carcomer y ese grano no madura, ese grano se pudre verde. Y ese no sirve para la siega. En la Biblia encontramos algunos personajes que se pudrieron estando verdes. ¿Sabe por qué? Porque dejaron entrar dentro de sí algunas pequeñas cositas que el segador no veía y que eso comenzó a carcomer el grano desde dentro y no maduraron nunca. Y hay mucha gente podrida en las iglesias. A su nombre. Hablando espiritualmente. Busque tercera epístola de Juan.
Tercera epístola del apóstol Juan. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Tiene un solo capítulo. Amén. Desde el verso 9 en adelante dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ese es el que dice: yo soy quien tiene la razón. ¿Sí o no? Ese deja meter unas cositas ahí dentro y dice: no me parece, yo soy quien tiene la razón. Diótrefes era uno de esos. Y él dice: yo le escribí a la iglesia para estas cosas. Y se lo mencionó. Alabado sea el Señor. Ese es grano lleno en la espiga. Ese quizás oró por el enfermo y se sanó, por el paralítico y se levantó. Ese quizás, alabado sea Dios, está acostumbrado a predicar en la iglesia y usted ve tremendo grano lleno, pero no está maduro. Amén. Porque ese desea figurar, ese desea sobresalir, ese siempre quiere tener el primer lugar en la iglesia. Alabado sea Dios. Y que su criterio, su opinión, su mensaje esté por encima del de todos los demás. Bendito sea el Señor. Y esa es una fase nuestra. Alabado sea el Señor. Cierto que cuando uno está recién comenzando a predicar, hermano, uno a veces se bajaba del altar y se bajaba sacando pecho. ¿Sí o no? Esa es una fase que tenemos que atravesar entre tanto que maduramos. El problema es que me quede en esa fase. Amén. Ese es el problema. Que deje entrar en esa fase, deje entrar un gorgojo, como le llamamos acá, y comienza a comerse el corazón del grano. Porque él se va a dañar, se va a corromper, se pudre. Amén. Hay mucho campo que el Señor sembró, que le echó buena semilla, que consideró en su momento fue buena tierra, y ese grano dejó meter un pequeño gorgojo y se está pudriendo. Hay mucha iglesia podrida. Amén. Por tergiversar la palabra, por dejar de cumplir los preceptos de Dios. Amén. Por no querer entrar por los linderos, por los caminos de santidad y de justicia. Amén. A su nombre. No podemos, tenemos que tener cuidado. Si estás en esa fase, ten cuidado, porque el gorgojo está pendiente para comerse tu corazón. Busque primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Capítulo 1. Amén. Desde el verso 18 en adelante dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y esos crecieron allí, esos se hicieron hierba, esos dieron espiga, y cuando el fruto estaba lleno, se les metió el gorgojo. ¿Sí? Y Pablo en el Espíritu supo y dijo: estos no tienen remedio, a estos hay que entregarlos a Satanás. Fíjense que él no vaciló en hacerlo. Dijo que estos no maduran, estos se pudren allí, a estos hay que echarlos en el fuego. Bendito sea el Señor. Por eso es que Pablo también dice que muchos tienen cauterizada la conciencia. Esos ya no tienen posibilidad de madurar. Amén. Están estancados allí en una fase de crecimiento y no suben. Alabado sea el Señor. Ya en esta fase, cuando el grano está lleno, entonces ya el segador se para a la distancia y comienza a avistar su sembrado. Y comienza a mirar: ya veo ya una punta que se está viendo blanca. Bajaba nuevamente
y se iba. Alabado sea Dios. Seguimos leyendo. Ahora habla de grano maduro. Grano maduro, la cuarta y última etapa. ¿Quién era grano maduro? Busque ahí mismo en la primera epístola a Timoteo. Pero vaya ahora al capítulo 5, por favor. Capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Amén. Leemos desde el verso 21. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y los que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y ahí comienza a hacerle una serie de reconvenciones a la iglesia, específicamente a Timoteo y a su congregación, sobre cómo deben conducirse en el mundo, dando buen ejemplo, buena conducta, mostrando fe, mostrando obras. Pero él dice, en el capítulo siguiente, 6, versículo 11, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Le dice, pelea la buena batalla de la fe. Pero en la segunda epístola, pasa a la segunda epístola de Timoteo, él, que ya se considera apto, maduro, y ya estaba a punto de ser quitado, él en la segunda epístola, bendito sea Dios, él mismo dice, capítulo 4, verso 7, hablando de él, le dice a Timoteo: peléala, a ti te falta tiempo, peléala. Pero de él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya Pablo se consideraba, estaba maduro para ser cegado. Por eso dice: ya yo la peleé, ya yo combatí, peléala tú ahora. Amén, a su nombre. Yo no sé en cuál etapa de crecimiento estás. Quizás hoy a algunos le está cayendo la semilla. Asegúrate de ser buena tierra. Quizás a otros se les plantó hace un tiempito atrás y están comenzando a brotar, son hierba. Hay que pasar por allí. Amén. Pero cuídate de que esa hierba no sea cizaña. Amén. Que sea hierba que produzca en un futuro fruto. Amén. Quizás otros son espigas, ¿sí? Y Dios los comenzó a usar y se están mostrando. Tienes que pasar por allí. Pero asegúrate de no quedarte siendo espiga. Amén. Otros un poco más avanzados en el tiempo y en el conocimiento son grano lleno en la espiga. Asegúrate de que el gorgojo no entre, porque hay peligro, se pudre. Amén. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer todos? Procurar ser blancos para la siega. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Blancos para la siega. Así que Jesús y cualquier sembrador del momento se colocaban a la distancia, en la colina, observaban su sembrado y decían: ya el campo está blanco, ya está apto para la siega. Y le decía a sus segadores: meted la hoz,
Pero aguárdense un momento. Yo debo observar en mi sembrado cuáles espigas han crecido más, cuáles están más altas, apuntando al cielo, cuáles tienen más granos. Es decir, antes de que cortaran todo el sembrado, él decía, voy a seleccionar en ese sembrado las mejores espigas con los mejores granos, porque ese lo voy a guardar para el siguiente año sembrarlo en un mejor campo. Yo creo que todo sembrador trata de que su sembrado selecciona el mejor producto para semilla, ¿sí? Buscando que en un futuro tener una mejor cosecha. Entonces, él decía, este grupito de acá, córtenlo con cuidado, es semilla. Este grupito de acá, córtenlo con cuidado, es semilla. Ese grupito de allá, córtenlo con mucho cuidado, es semilla, está alto. ¿Sabe qué buscaban allí? No dañar ni el tallo, o sea, no dañar la planta como tal, ni dañar la espiga. Ese era cortado, cercenado muy abajo y era envuelto entonces en gavillas. Una gavilla es un grupo de espigas o de plantas. Se ataban y eran puestas en un granero. Después de seleccionada esa semilla, iban a una piedra llamada la maja o el majano. ¿Sí? Y allí tomaban por la parte inferior toda la planta y comenzaban a azotarla en la piedra para desgranar el trigo, para que se soltara el trigo buscando no quebrar, no dañar el tallo, no dañar la caña. ¿Sabe por qué? Porque esa caña iba a ser usada entonces para hacer techos, es decir, para darle abrigo a otros, a su nombre. El trigo desgranado allí era llevado entonces a otro lugar, a un lugar llamado la criba. Y en la criba era triturado, era molido para que se soltara la cáscara y quedara el grano seco. Era pasado por un colador para liberar entonces el grano solo y limpiarlo y purificarlo. Y entonces almacenarlo en un granero especial para que cuando llegara el próximo año poder sembrarlo. ¿Sabe a qué se refiere eso dentro de la agricultura judía? Y ellos nunca lo entendieron y no lo entenderán porque Jesús nunca se lo reveló. Él habló del fin del siglo, nunca habló de rapto. Eso representa en la agricultura judía el rapto de la iglesia. Los primeros que van a ser cegados son los que hayan alcanzado una altura mayor, una altura superior. Los que tengan más fruto, más grano, los que estén más blancos, van a servir para ser sembrados en otra tierra en el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Así que procura crecer, procura ir bien arriba, procura tener un tallo espigado, que cuando el Padre, cuando el Hijo se colocan en lo alto y miran, dice, ese es semilla, alabado sea Dios, ese me sirve, y es el primero que cortan y se llevan. Jesús hizo mención de la segunda parte. Córtenlo todo, aparten la cizaña en un lado para ser quemada y el trigo échenlo allá en un lugar aparte. ¿Sabe para qué se usaba entonces el segundo trigo? Se echaba en un lugar llamado la era, ¿verdad? O el trillo, y allí se echaba todo con maleza y todo. Entonces buscaban unas tablas, las clavaban, las sujetaban a unos palos horizontales. Eso lo sujetaban a unos bueyes que llevaban una yunta en sus lomos. Y él comenzaba a tirar de ese trineo. El sembrador entonces se colocaba sobre la tabla. Y a medida que ellos iban tirando de ella, él iba pasando sobre el trigo. E iban machacando, triturando para que el grano fuera suelto. ¿Sabe de qué me habla eso? De gran tribulación. La palabra tribulación viene de tribulum o tribulare en latín. ¿Qué significa eso? Trillar. Significa desgranar. Es más, la misma palabra trigo significa triturar. Alabado sea el Señor. Así que hay dos formas. Número uno, que tú crezcas lo suficiente como para que el segador te diga, tienes estatura, tienes buen fruto, te vas conmigo para hacer semilla. O número dos, vas a pasar por debajo del trillo. A su nombre vas a ser triturado, vas a ser atribulado. Gloria al Señor. A su nombre, a su nombre. Así que usted y yo, mi hermano, tenemos que procurar estar blancos para la siega. Que cuando el Señor asome la cabeza a usted y a mí, seamos los primeros que Él vea. Los primeros, porque son los primeros que se van. Amén. A su nombre, a su nombre.
Bendito sea el Señor. Busque, por favor. Ya vamos a terminar. Profeta Amós. Profeta Amós, capítulo 2. Alabado sea Jesús. Capítulo 2 del profeta Amós. Vamos a leer desde el verso 10 en adelante. Hablándole Dios a través del profeta a su nación, Judá, a su pueblo escogido, y le dice: y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entrases en posesión de la tierra del amorreo, y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de espigas. Es decir, que los que no aceptaron el llamado, el mandamiento, la palabra de Dios, después de habernos sacado de Egipto, le dice en este caso a Israel, pero eso tradúzcalo también para la iglesia: por tanto yo os apretaré como se aprieta el carro lleno de espigas. Tribulación. Amén. Tribulación. Entonces, ¿cómo escapamos de la tribulación? Dígale al que está a su lado: crezca, madura, hazte blanco. Eso es santidad. Alabado sea el Señor. No te quedes siendo hierba, no te quedes siendo espiga, no te quedes siendo grano lleno dentro de la espiga. Madura, dice el Señor en este día. Alabado sea el Señor, porque esos son los que van a ser sacados para ser plantados en el reino mucho más adelante. Bendito sea nuestro Dios. Por eso Dios le decía a su pueblo Israel: ustedes son plantío de Jehová. Dios plantó. En cierta ocasión unos discutían, ¿verdad? ¿Se acuerda de Apolos? De algunos ministros de Dios discutiendo. Y Dios le dijo: mira, no se pongan a pelear por esas tonterías, le dijo el apóstol Pablo. Pablo sembró, el otro regó, bueno, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Amén. Lo da Dios. Yo tengo que cumplir siendo buena tierra. Bendito sea Dios. Así que, mi querido hermano y mi querido amigo, Dios no quiere blancos para la siega. Colóquese de pie en este día y vamos a darle gracias a Dios. Y si usted cree que Dios le habló, por favor, dele gracias al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Créeme que yo mismo me veía en esa etapa de crecimiento. Y si Dios no ha venido aún por su iglesia, es porque seguramente faltan algunas espigas por dar el color exacto. Cuando la cizaña y el trigo crecían juntos, ambos daban espiga, porque la cizaña también lleva espiga. Pero la cizaña se queda verde. Alabado sea el Señor. El trigo se pone blanco. Bendito sea Jesús. Entonces, allí dile gracias al Señor. Yo me veía allí, yo decía: Señor, si no has venido aún, es porque faltan espigas por madurar. Quizás yo mismo necesito madurar. Alabado sea el Señor. Ayúdame para dar el blanco que tú necesitas, Padre, porque no puedo quedarme siendo amarillo. Quiero ser blanco. Dios, te doy gracias. Juntamente con mis hermanos aquí reunidos, te doy gracias, Padre, porque has traído a mi corazón, a mi mente, a mis labios, tu palabra. Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra, Señor, y hoy me has quebrantado de manera profunda. Gracias, Dios, porque tu palabra, Señor, me ha hablado de una manera especial, Dios mío. Y hoy entiendo y sé que necesito crecer más, que necesito madurar un poco más, Padre mío, para dar el blanco que tú requieres, para que cuando estés en lo alto y mires tu sembrado, puedas decir: este se va conmigo,
Puedes decir, este me sirve como semilla. Puedes decir, este ha llevado mucho fruto para mi reino. Gracias, Dios, porque sé que mis hermanos también escucharon tu voz, escucharon tu palabra, y cada uno, Señor, ha de hacer lo necesario, Dios, para que tu semilla, tu palabra, pueda llevar, Señor, mucho fruto en nuestras vidas, para que podamos no solamente mostrarnos al mundo como la hierba, no solamente mostrarnos en la iglesia como espiga llena de grano, sino que también podamos madurar para ir más allá al reino de los cielos. Gracias, Padre, por tu misericordia.